Bienvenidos a esta sesión de modelos lineales generales y generalizados, que lo enmarcamos dentro de la sesión de análisis multivariado. Y bueno, lo que vamos a estar hablando el día de hoy van a ser para aquellos casos en los cuales cuando estemos estudiando variables y vamos a tener variables dependientes y variables independientes donde ambas son numéricas. Entonces aquí vamos a encontrar los modelos que incluyen, por ejemplo, el concepto de la regresión lineal, que puede ser simple o múltiple, y aquí mismo vamos a encontrar los coeficientes de correlación y además los modelos lineales generalizados. Entonces, a lo largo del curso de bioestadística y del curso de aquí que hemos repasado, de de esta gestión de datos clínicos y hemos visto, ¿verdad?, otras comparaciones, cómo utilizar diferentes pruebas donde, ¿verdad?, dependiendo de qué es lo que se está comparando, así van a aplicar las pruebas. Y el día de hoy, pues justamente cuando las dos son numéricas. Y, y bueno, lo primero que vamos a indicar es que los modelos estadísticos se refieren a un tipo de planteamiento mediante expresiones matemáticas que va a tratar de describir el comportamiento de una población. Y esto va a ser diferente a lo que hemos hecho antes en un contraste de hipótesis, para ver si en el contraste de hipótesis lo que se trataba de plantear era si lo que se observaba en una muestra podía ser lo que corresponde o no a una población estadística. ¿Verdad? Entonces, los modelos estadísticos más bien lo que van a buscar es una expresión matemática que representa el comportamiento. Y vamos a encontrar dos grandes grupos. Bueno, hay varios grupos, pero aquí los vamos a diferenciar en dos grandes grupos. Y vamos a tener los modelos lineales generales o modelos lineales múltiples, en el cual vamos a suponer que la variable dependiente tiene una distribución normal. Y aquí vamos a encontrar los bien clásicos, los modelos de regresión lineal simple, modelos de regresión lineal múltiple, otros modelos de regresión. Inclusive la ANOVA se puede considerar un modelo como tal, o inclusive otros como la ANCOVA. Y en el caso de que no se tenga una distribución normal, la variable dependiente no tenga una distribución normal, entonces es donde más bien debemos movernos a lo que son los modelos lineales generalizados. Que aquí vamos a encontrar algunos casos en donde se incluye, por ejemplo, aquellas distribuciones que tengan, por ejemplo, distribución de Poisson, los modelos de supervivencia, como un Kaplan-Meier, por ejemplo, aplica aquí, o la regresión logística. Y vamos a ver que entonces hay algunas diferencias. Operativamente vamos a ver que no hay mucho, digamos, cuando hagamos un análisis en R, por ejemplo, vamos a ver que no hay muchas diferencias técnicas, sí de la interpretación de los resultados, ¿verdad? Pero digamos, no va a ser muy complicado pasar de uno en otro desde el punto de vista de escritura, por ejemplo, de un código. Entonces, por supuesto, cuando vamos a hablar de los primeros casos, que les decía que los vamos a asociar principalmente a regresiones. Entonces, vamos a definir una regresión como una técnica que busca representar justamente dos variables que son numéricas mediante una función. Y esa función, ¿verdad? Podría ser una recta, como la bien clásica, pero pueden ser de otra naturaleza, por ejemplo, una cuadrática, logarítmica, una exponencial o inclusive por intervalos, ¿verdad? O una logística. Bueno, entonces vean que es una función, aquí representada en líneas rojas, que va a tratar de escribir la asociación que existe entre en este caso representado con dos variables, representados en el X y en el Y. Y un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Que podríamos recordar de que hemos hecho muchísimas veces en la vida es la regresión lineal simple, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos información de talla y peso de 100 salmones y si nosotros podemos graficar justamente cada individuo con su talla y su peso, podemos ver aquí un comportamiento que nos podría sugerir de que existe una relación lineal entre estas dos variables, entre talla y peso. Bueno, entonces podemos aplicar una serie de técnicas que nos van a dar una posible descripción y de esta manera poder hacer la asociación entre las variables. Y esta representación em,
Como tal, ¿verdad? La vamos a tener basado en una variable dependiente que regularmente le vamos a llamar y una representación de un componente constante, el intercepto poblacional, em, o digamos la variable, perdón, sí, el valor constante en esta representación, así como el primer componente de la variable independiente, en este caso una X multiplicado por un coeficiente. Estos dos elementos, que los vamos a llamar los coeficientes, y dependiendo del número de variables, podría ser que le podamos dar una interpretación sencilla. Por ejemplo, en el caso de que sea una única variable independiente, este beta sub uno se refiere a la pendiente de una recta. Bueno, entonces podríamos en este caso fácilmente graficar. Y esto, ¿verdad? Como en cualquier representación que vamos a contrastar con datos experimentales, pues van a tener algún posible error de variación y esto es lo que llamamos el componente de error aleatorio, ¿verdad? Porque al fin y al cabo no es que se comporta como una recta perfecta, sino una tendencia. Y está, digamos, eso es lo que esperamos observar. Y como podemos ver acá, lo que debemos cumplir respecto a la distribución normal es que la variable y tenga una distribución normal con respecto a sus posibles predictores X1, X2, X3, X4. Por ejemplo, aquí ya va viendo que haya más posibles predictores. Entonces vean que tiene, aquí lo que se trata de representar es que tenga una distribución normal, la variable Y con respecto a cada uno de los predictores. Entonces, si se cumplen estas características de la distribución normal, se pueden aplicar una serie de ecuaciones que nos van a llevar a una forma sistemática de cómo determinar cada uno de los coeficientes, por ejemplo, aquí el beta sub uno y también el beta sub 0 eventualmente, y obtener entonces los valores de predicción, que eso por supuesto lo hacemos ya muy automatizado. Entonces, por ejemplo, en el caso de los salmones, podría decirse, ¿verdad? Después de aplicar la respectiva técnica, que el peso se asocia con un valor de menos 11,108 como ese valor de beta sub 0 y que la talla va a estar asociada a un coeficiente de 0,22. Como este valor es positivo, ¿verdad? Entonces lo que estaríamos diciendo es que conforme aumenta una unidad la talla, el peso va a aumentar en 0,22. ¿Verdad? Y eso es lo que vamos a observar aquí como una tendencia, ¿verdad? Que es creciente porque este valor es positivo. Y en algunos casos podría ser que pasa cuando la talla es cero. Si la talla es cero, ¿verdad? Digamos el largo, por decirlo así, del salmón, no tiene ningún sentido. Entonces, no tendría sentido uno encontrar un salmón de longitud cero, ¿verdad? Lo cual, además, daría que el peso es menos 11, lo cual no tiene tampoco ningún sentido como tal. ¿Verdad? Pero entonces podría ser en algunos escenarios que esta interpretación de qué pasa cuando este valor es cero no tengamos interpretación como tal, que este sería el caso, ¿verdad? En otros casos podría ser que tenga sentido, por ejemplo, que pasa si la concentración de algo es cero, ¿verdad? Entonces que se haga alguna predicción, podría ser que ahí sí tenga algún sentido. Y bueno, una indicación que ustedes ya saben es que cuando hacemos una regresión, pues debemos mantener las interpretaciones en el rango dinámico en donde se tienen datos, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si tenemos datos que van desde 100 hasta 120, por ejemplo, perdón, desde 10 hasta 120, digamos la talla, y yo no podría utilizar ese modelo para calcular qué pasa cuando es 200, ¿verdad? Porque 200 no está en el rango de, em, de los datos que se utilizaron para el modelo. Entonces, eso es algo ahí, por supuesto, que siempre ya conocemos, pero a tener y recordar. Y bueno, otro de los análisis que se realizan para estudiar la asociación entre las variables, porque vean que en estos pasos anteriores lo que hicimos fue escribir una curva, ¿verdad? Y que tal vez aquí nos daría la impresión de que podría ser que sí explica una asociación. Sin embargo, necesitamos de un parámetro que nos permita con más fortaleza, ¿verdad?, determinar si efectivamente ese modelo
puede responder a a un patrón, ¿verdad? Entonces, se puede determinar, bueno, vamos a ver varias métricas para determinar estas posibles asociaciones y cuantificar como tal esto. Y uno de ellos es la covarianza, que lo que nos va a indicar es el grado de variación conjunta que tienen las dos variables. Es decir, si las dos se van moviendo, por decirlo así, y conforme aumenta una, la otra aumenta, en el caso de que sea, por ejemplo, una correlación, una relación positiva entre ambas. Y, sin embargo, este parámetro, cuando se calcula, es solamente aplicable para esas dos variables y no puede utilizarse para otros casos. Es decir, hay que tener cuidado con la interpretación. Sin embargo, se pueden obtener formas normalizadas o se estandarizan, ¿verdad? Y que sí nos permiten más esas comparaciones. Y aquí es donde vienen varios de los elementos que clásicamente vemos como correlación, por ejemplo, la correlación de Pearson, la correlación de Spearman o un ataúd de Kendall, ¿verdad? Que son diferentes formas de cómo es hacer o sea, tiene ecuaciones matemáticas específicas de cómo es establecer esta correlación. Lo que tienen en común es que todos van a tener una variación entre -1 y 1 y la relación positiva, o digamos el signo, nos va a indicar justamente cuál es la dirección de cómo ellas están asociadas. Como valores numéricos, entre más cercano a uno, vamos a decir que la asociación es más alta, y entre más cercano a cero, pues diríamos que no hay asociación. Entonces, sí tienen una importancia para medir el tamaño del efecto o la fuerza. Y aquí vemos esa representación, ¿verdad? Si es cercano a uno, entonces una correlación positiva perfecta, que sería muy raro de ver como tal, o una correlación inversa completa. Y cuando más cercano a cero, más bien diríamos que no hay correlación. ¿Y cómo diferenciamos estos tipos de correlación? Bueno, como hemos hecho en en el curso, lo que vamos a diferenciarlo es más bien por el tipo de prueba estadística, ¿verdad? Por ejemplo, si es paramétrico, es decir, si cumple con que tenga o no una distribución normal. Entonces, por ejemplo, si las variables cuantitativas tienen distribución normal, podemos utilizar una correlación de Pearson. Y en caso contrario, podemos utilizar una correlación de Spearman. Casi en mi experiencia, nosotros nos movemos principalmente entre estas dos, pero podría también ser una correlación de Kendall cuando se tienen pocos datos, ¿verdad? Entonces también podría ser no paramétrica, pero también aplicaría con algunas otras características. Entonces, vean que entonces se establece una correlación y como les mencionaba, cada uno de ellos, no es un objetivo de este curso, pues ver como toda la determinación matemática de esto, pero más que todo contrastar, ¿verdad? Entonces vean que el Pearson utilizamos parámetros como si tuviese una distribución normal, y más bien en el Spearman y en Kendall, asumiendo que no tiene distribución normal, ¿verdad? Como pruebas no paramétricas. Entonces, esta va a ser la diferencia que existen entre ellos. Y para evaluar si esa correlación, aún así, es significativa o no, ¿verdad? Que ya es un mejor parámetro, pero quiere establecer, se utiliza o se le aplica un ANOVA modificado que permite determinar un valor P, ¿verdad? Entonces ya ahí nos encontramos en un contraste hipótesis. Si es por debajo del valor de corte, el valor P, entonces podríamos decir que existe una diferencia. En este caso, descartando la hipótesis nula, que nos indicaba que son independientes, ¿verdad? Entonces, la interpretación usual de un contraste hipótesis, ¿verdad? Entonces, si el valor P es mayor al 0,05, por ejemplo, y si es mayor, entonces diríamos que las variables son independientes, es decir, no existe diferencia y la correlación no aplica, ¿verdad? Y en el caso de que el valor sea menor a 0,05, diríamos que sí existe una relación, se descarta la hipótesis nula y procede entonces la hipótesis alternativa, ¿verdad? Entonces, que digamos ese sería el caso que nos interesa. No, me interesa desde el punto de vista de ver si existe asociación.
Y muy importante rescatar, como siempre, de que aunque exista, podamos encontrar correlaciones, no necesariamente implican causalidad. Por ejemplo, en este ejemplo muy simpático, dices el número, el consumo de helado correlaciona muy bien con el número de ataques de tiburón, ¿verdad? Entonces, aquí, por supuesto, hay una condición particular que es de exposición al agua, por ejemplo en verano, ¿verdad? Que podría ser tal vez un agente que nos explique más el consumo de helado y también el ataque de tiburones. Un ejemplo muy drástico, pero digamos que para justamente resaltar esa característica. Y bueno, y otra forma de ya propiamente medir em, em, las relaciones que existen desde la curva es utilizando em, otro parámetro que se llama el coeficiente de determinación o R cuadrado, que resulta que cuando se utilizan las correlaciones de Pearson y de Spearman, equivale, este, si se obtiene la raíz de ese coeficiente, resulta que coinciden con estos parámetros. Entonces, en resumen, ¿verdad? El R cuadrado es otra forma de determinarlo, pero si uno le calcula la raíz, resulta que podemos de esta manera obtener los valores de correlación de Pearson y de Spearman. Y de esta manera, entonces, podemos evaluar la bondad de ajuste, que de igual manera lo que nos indicaría, estamos refiriendo a una serie de parámetros que nos permiten determinar. em, Sí, recuerden que se va a obtener por una prueba nueva modificada el valor de significancia y además le podríamos dar un grado de explicación a partir de estos valores. El R cuadrado, como es un número, como estamos hablando de la función cuadrática, ya se va a mover solamente entre 0 y 1, ¿verdad? Porque los valores negativos, al estar cuadrado, pues van a terminar todos siendo positivos. Entonces, solo se va a mover entre 0 y 1. Y esto es muy común que se pueda expresar como un porcentaje. Ya luego lo vamos a ejemplificar. Entonces, explicando aquí, digamos, un poquito más visual los resultados, entonces vean que tenemos aquí una serie de puntos que nos van a ser los puntos observados, ¿verdad? Los datos. Se trata de obtener una curva de ajuste y luego, entonces, a partir de una curva de ajuste, lo que uno puede evaluar es la diferencia de un dato observado con respecto al punto, digamos, que corresponde a la curva de ajuste, ¿verdad? Entonces, aquí tiene una serie de errores y puede obtener otro que es a partir de otros parámetros que tienen por diferencias de errores. Entonces, una serie de cálculos que lo que nos van a evaluar es qué tan desviados están los datos con respecto a esta curva de aproximación. Y esos valores en conjunto son lo que nos van al fin y al cabo dar los valores que nos permiten hacer la interpretación si la curva o no responde de forma congruente a la distribución de los datos en esa regresión, ¿verdad? Entonces, vean, por ejemplo, aquí dice, se tienen los datos de talla y peso de peces en estudio y todos son parejas, ¿verdad? El X y Y de talla y peso. Y entonces, la hipótesis nula es que se considera que son variables independientes, es decir, que no hay asociación o que el coeficiente de correlación es cero. O la hipótesis alternativa, que sí existe una relación lineal entre ellas. Entonces, en este caso, que el coeficiente de correlación es distinto de cero entre talla y peso. Entonces se pueden hacer los respectivos cálculos, que no los vamos a hacer de ninguna manera de forma manual, pero bueno, aquí nada más para ejemplificar. Entonces se pueden aplicar las formulillas respectivas, se obtiene una ecuación de ajuste, que esta ecuación de ajuste no sabemos, porque siempre se va a obtener, pero no sabemos si realmente aplica o no, ¿verdad? Hay que valorarlo. Entonces, se puede obtener el valor del R cuadrado, ¿verdad? Que nos da 0,97. Entonces les decía que esto se representa como un porcentaje. Entonces,
Este modelo, ¿verdad? Con esa ecuación representada, resulta que visto esto como porcentaje nos explica un 97,6% de la variabilidad de Y, explicada en este caso por la variable X, ¿verdad? Que en este caso sería peso explicado por la talla. Y si le sacamos la raíz a esto, ¿verdad? Entonces que nos da un R de 0,98 y le damos la interpretación, ¿verdad? De estos valores que más cercanos a uno significa que tiene una relación muy fuerte entre talla y peso, ¿verdad? Entonces, ven ahí cómo están aplicados los dos conceptos. Esto luego lo vamos a hacer nosotros en R, ¿verdad? Entonces lo vamos a repasar ahí cuando hagamos ya algunos análisis. Y se le aplica una ANOVA de regresión, ¿verdad? Que les decía que es una versión modificada de la ANOVA, que nos va a decir si estos parámetros como tal tienen alguna significancia. Entonces, cuando se obtiene el valor P, podemos ver que el valor P es un valor menor a 0,05. Bueno, vean aquí que es 0,0000, etcétera, 3. Y lo que nos indica es que esta representación mediante un modelo lineal y indicaría que ese coeficiente es distinto de cero y es significativa la asociación entre el X y el Y. ¿Verdad? Entonces, como este valor es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula que nos decía que eran independientes y más bien se procede con la hipótesis alternativa en los cuales decían que sí existía asociación entre talla y peso. ¿Alguna pregunta con este caso? ¿Estamos bien? Ok. Entonces, este lo hice un poquito más detenido porque es el caso de regresión lineal simple y lo que viene ahora es casi que una adaptación a más variables, ¿verdad? Pero digamos, los conceptos están muy parecidos. Y es justamente entonces lo que viene en la regresión lineal múltiple, que en realidad lo que vamos a tener es que en lugar de tener un solo predictor, para un único Y, lo que vamos a tener son múltiples posibles predictores, eso es lo que vamos a determinar si son predictores, y para igual un único Y, ¿verdad? Entonces, lo que va a suceder es que los conceptos son muy parecidos, nada más que ahora, bueno, vamos a tener nuestro factor constante, solo que vamos a tener un coeficiente para cada uno de los posibles predictores y por supuesto también vamos a tener un error asociado. Entonces, esto es lo que llamamos un modelo de regresión lineal múltiple. Lineal se refiere a, vean como que eso sería como cuando uno está representando la recta, ¿verdad? MX más B, pero usted se está poniendo más valores de X. A eso se refiere a una combinación lineal y por lo tanto el nombre de regresión lineal. Y si uno ya pusiera, por ejemplo, alguno de estos en cuadrado, ¿verdad? O a la 3 o en una raíz, ya pierde el concepto de linealidad y entonces le llamaríamos nada más una regresión múltiple, pero no lineal, ¿verdad? Entonces, ahí nada más para resaltar ese concepto. Entonces, uno podría utilizar el concepto de regresión lineal múltiple para hacer varios análisis, ¿verdad? Para tratar de buscar cuáles son de un conjunto de posibles predictores, cuáles son los que son significativos. También podría estudiar interacciones, es decir, poner a multiplicar dos factores, ya dejaría de ser lineal como tal por sí solo, ¿verdad? Pero uno podría, por ejemplo, poner la interacción y, por ejemplo, talla por peso. Si es, digamos, esa variable en conjunto puede ser un posible factor que explique alguna asociación. O inclusive podría utilizarlo para tratar de identificar variables confusoras, ¿verdad? Que ya las vamos a mencionar, ¿verdad? Pero que podría ser que meta más bien un fenómeno de enmascaramiento. Ahí vamos a tener varios supuestos, ¿verdad? Recuerden que vamos bueno, en general vamos a asumir que esos predictores son independientes, lo cual entonces va a ser importante de analizar para ver si no son, ¿verdad? Si existe una dependencia. Y bueno, algunas características usuales para las pruebas que son paramétricas, ¿verdad? Incluida la distribución normal de residuos. Em, y vamos a aplicar un criterio que se llama el criterio de parsimonia,
que esto yo lo hablé en la primera clase, ¿verdad? Que decía que los modelos más simples posiblemente son los correctos y en este caso vamos a considerarlos los menores, los mejores. Entonces, em, vamos a trabajar estos modelos de una forma reduccionista, es decir, el menor número de variables posible. Bueno, entonces ese criterio lo vamos a aplicar ahí. ¿Qué nos referimos en que los datos tienen que ser no colineales? En que dos predictores entre sí no pueden estar relacionados, ¿verdad? Porque, digamos, recuerden que nosotros queremos buscar una relación entre los X y el valor Y, pero entre los X entre sí no pueden estar, no pueden haber correlaciones, ¿verdad? Y esto como tal lo llamamos que sean no colineales. Colinealidad se refiere a que si ellos dos variables X, digamos X1 y X3, por decirlo así, si estuviesen asociados, si tienen una correlación alta, por ejemplo. Entonces, esto nos va a meter una interferencia en el modelo. Entonces, es algo que no aplicaba en los modelos lineales simples o de una único valor X, ¿verdad? Porque justamente solo era uno. Entonces, es algo adicional que debemos considerar. El efecto de esto, de si no se corrige, es que se pueden ver aumentos de algunos parámetros que al fin y al cabo meten ruido en la interpretación, ¿verdad? Uno de los problemas asociados con esto es que no existe una prueba estadística para identificarlo. Sin embargo, hay algunas pruebas que pueden sugerir que estamos ante la presencia de una no colinealidad, ¿verdad? Entonces hay unos, por ejemplo, una prueba que se llama la tolerancia, o otro el factor de inflación de la varianza, que pueden ser utilizados para analizarlos o simplemente ver valores de correlación este, muy altos entre los X entre sí, ¿verdad? Entonces, les mencionaba de estos que son, por ejemplo, la tolerancia y el factor de inflación, que en algunos programas se calcula ya de forma automática. Y bueno, la interpretación, como pueden ver aquí, no es completamente fidedigno, pero pueden sugerir que hay presencia de colinealidad. ¿Y qué pasa si se detecta? Entonces, normalmente lo que hace uno es excluir uno de los predictores problemáticos, ¿verdad? Entonces, imagínense que nosotros tenemos, por ejemplo, em, dos elementos eh, que tienen, digamos, dos variables asociadas entre sí. Por ejemplo, no sé, el tener una visión que no sea 20/20 y usar lentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿tiene visión 20/20? No. ¿Utiliza lentes? Sí, ¿verdad? Digamos, suponiendo. Entonces, si nosotros vemos todos los registros, esas dos variables son correlacionadas, ¿verdad? Y si cada una de ellas las vamos a utilizar como un posible predictor para, no sé, digamos algo así, para ver si tiene o no diabetes, por decir algo, nada más, ¿verdad? Si tenemos una afectación de este tipo. Y esas dos variables están asociadas y por lo tanto van a meter ruido. Entonces hay que eliminar, bueno, una de las opciones es eliminar una de esas, ¿verdad? O solo dejar que si usa lentes o si no tiene una visión 20/20. La otra opción es hacer más bien una combinación entre ellas, ¿verdad? Entonces, calcular, por ejemplo, algún índice o alguna manera de combinarlas para, si no se quiere, digamos, perder la información que nos dan. Pues, em, eso por ahí. Y bueno, a partir de los análisis, como lo vamos a ver la próxima semana, uno puede, de todos los predictores, la idea es seleccionar cuáles son los significativos. Entonces, una forma de hacerlo es utilizar el criterio experto, ¿verdad? Que es lo que se llama el método jerárquico. Es decir, uno dice, bueno, al experto dice, por ejemplo, diabetes. Bueno, diabetes, sí, podríamos pensar en la insulina o en la glucosa o no sé, la circunferencia de la cintura, ¿verdad? Como parámetros. Yo sé que esos como experto, pienso que van a estar asociados en alguna manera con si la persona tiene
diabetes o no, o si están midiendo la glucosa o qué sé yo, ¿verdad? Pero digamos que entonces media un criterio experto. La otra es el método de entrada forzada, que es que todos se evalúan al mismo tiempo y luego entonces en diferentes rondas se van a ir descartando algunos de los predictores. O una forma un poquito más, más matemática, que es que se introducen o se utilizan algunos criterios para hacer como una preselección, por ejemplo, el criterio de información de Akaike o un R cuadrado ajustado, que de hecho nosotros nos vamos a enfocar como más en estos dos la próxima semana. Todo esto luego lo vamos a repasar con los ejercicios. Y, pero bueno, al fin y al cabo lo que trato de decir aquí es que cómo seleccionar digamos, si son 10 parámetros, ¿verdad? 10 valores X posibles, ¿cómo seleccionamos cuáles son los mejores? Bueno, podemos ir evaluando de estas formas por criterio experto, evaluarlos todos a la vez o utilizar algún criterio, ¿verdad? Matemático que nos permita darle alguna validación. De igual manera, se debe aplicar una prueba de significancia para determinar si esos predictores tienen, ven aquí, por ejemplo, si tienen alguna relevancia y esa prueba de significancia pues va a ser importante justamente para luego discernir si todos los coeficientes van a ser igual a cero, que implicaría que no hay ninguna asociación entre las variables, o si al menos alguno de ellos tiene un coeficiente diferente de cero. Lo que nos indica es que por lo menos uno de los parámetros tiene alguna asociación. Esto en realidad luego nosotros de forma muy sencilla lo vamos a analizar en realidad variable y parámetro por parámetro, entonces uno puede hacer un análisis este y verá caso a caso. Y entonces aquí podría resultar que si todos los en conjunto en la prueba de hipótesis me da que hay un valor significativo, ¿verdad? El valor P. Y cuando yo hago el análisis individual, parámetro a parámetro, todos me den también significativo. Entonces significa que todas las variables X1, X2, X3, etcétera, todas influyen en la variable Y. Puede pasar de que me dé significativo el modelo total, pero algunos individuales los tenga que excluir. Entonces hay predictores que no son significativas que deben ser eliminados. De hecho, este va a ser el caso más normal que uno se va a encontrar, ¿verdad? De los casos más normales. Puede ser que nos dé un resultado significativo, pero ninguno de individualmente, X1, X2, dio significativo. Esto posiblemente es la multicolinealidad, es decir, que hay dos variables X entre sí que están correlacionadas y por lo tanto meten un sesgo en el modelo, como que si fuese significativo, pero cuando se hacen los análisis individuales, no hay asociación. ¿Verdad? Y bueno, aquí vienen luego otros casos, ¿verdad? Otras combinaciones no significativos, pero sí combinaciones individuales que podrían estar, por lo general se asocian más de igual manera a datos de que hay correlaciones entre las X entre sí. Y otra cosa importante a considerar es que cuando se hace la interpretación de los coeficientes, es que no debemos considerar de que si uno de los valores cambia, hay que siempre mencionar que los demás valores se mantienen constantes. Entonces, por ejemplo, la forma correcta sería decir, digamos que nos dio el XY, nos da una prueba, la prueba P nos da significativa que sí está asociado, ¿verdad? Entonces dice, el incremento en una unidad del predictor X1 provoca, XY, perdón, el X sub i, provoca un cambio promedio de el coeficiente, el beta sub i, unidades en la variable de respuesta, si todos los demás parámetros se mantuviesen constantes, ¿verdad? Esa última frase es muy importante a la hora de hacer la predicción, ¿verdad? Porque lo que puede interpretar es cómo aumenta la variable Y cuando cambia el predictor X, pero todos los demás usted no los está cambiando, entonces tiene que decir si eso no estuviese cambiando o si se mantienen constantes. Veámoslo aquí aplicado. Dice, los datos de peso de micromoluscos y concentración de metales pesados, ¿verdad? Representados respectivamente como X1 y X2,
En un lago se quiere correlacionar con la talla de los organismos en un modelo lineal múltiple, ¿verdad? Entonces, vean, aquí tenemos peso, metales pesados y tenemos la talla de esos micromoluscos. Entonces, la pregunta es que si existe una relación entre estos dos predictores, posibles predictores, y el valor Y. Entonces, se aplica el modelo de regresión, ¿verdad? No entramos ahí todos los detalles y me da una prueba P significativa de 0,000006,5. Eso significa que sí existen correlaciones, ¿verdad? Hay algunos coeficientes que no son cero. Cuando ya vemos caso a caso, se nos va a desplegar una tabla en donde nos va a decir, por ejemplo, si el X1, que era la talla, y el X2, que eran los metales pesados, nos va a dar una asociación del valor P y aquí nos está indicando que en este caso la talla sí está asociado con, perdón, el peso, el X1 es el peso. Sí, peor vean porque ya me enredé. Sí, el X1 es el peso, que el peso efectivamente sí está asociado de forma significativa con la talla. Sin embargo, la concentración de metales no pasa el valor P individualmente, ¿verdad? Entonces eso significa que la concentración de metales, que era el segundo posible predictor, no es verdaderamente un predictor, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que diríamos es que el único significativo es el peso. Entonces uno repite el modelo solamente con el X1 y verifica que si nos da diferencia significativa. Entonces vean que aquí nosotros lo que hicimos fue tener inicialmente un caso donde se incluyeron los dos predictores X1 y X2 y luego se repitió solamente con el que pasó la primera ronda, ¿verdad? Y se verifica que sí, ahí se mantiene esa significancia, ¿verdad? Entonces, esta relación que tenemos aquí es la forma en cómo vamos a trabajar. Si uno tuviese 20 valores de X como posibles predictores, usted hace lo mismo y deja nada más los que pasan la primera ronda, ¿verdad? Esto es lo que decíamos, un método forzado, porque usted mete todos los valores, todos los predictores y los que le vayan dando significativos en forma conjunta, luego los puede evaluar en rondas sucesivas hasta que se quede con solamente los significativos como tal. La próxima semana lo haremos ya más, ya con ejercicios de nosotros. Entonces, bueno, en este caso, ¿verdad? Como el único significativo fue el X1, entonces al final nos quedamos con la ecuación que nos explica la asociación donde solo está el X1. Vean que el X2 aquí no aparece, justamente porque no resultó significativo. Entonces, ahí lo tendríamos. Y bueno, ya para pasar a los otros casos, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Decíamos si las distribuciones no son normales. Entonces, ahí es donde tenemos los modelos lineales generalizados. Estos aplicarían cuando la variable dependiente tiene distribución diferente a la normal, como podría ser una distribución binomial de Poisson, una distribución gamma, y todos estos pertenecen a lo que se llama una familia exponencial de distribuciones. Pero si lo vemos en una forma muy simple, podemos ver que entonces este era el caso de un modelo lineal general o una regresión lineal múltiple, ¿verdad? Que sería lo mismo. Vean aquí tiene una distribución normal, la variable y con respecto al x. Y aquí tenemos una distribución que es diferente, que no es normal. Aquí parece normal, pero en estas otras no lo es. Son una distribución de Poisson. Entonces no aplicaría, o más bien es candidato para utilizar modelos lineales generalizados, una distribución diferente a la normal. Y les decía que esos, en realidad hay muchas funciones. Pero bueno, lo más importante es que no es normal, ¿verdad? Si no es una distribución normal, entonces podemos aplicar estos métodos. Cuando se aplican, entonces lo que vamos a tener es muy parecido a cómo se establece una distribución normal, con la diferencia, perdón, sí, una distribución, si tuviese distribución normal, aplicaríamos un modelo de regresión lineal múltiple, ¿verdad? Que sería esta representación. Aquí una variable dependiente en función de la combinación lineal de variables de predictores X1 hasta X sub p en este ejemplo.
Pero en el caso de un modelo lineal generalizado, lo que va a tener adicional es que el valor de la variable dependiente se le aplica una función que se llama una función link. Y esa función link o de enlace es la que va a permitir mantener las relaciones entre los predictores. Esas funciones, em, lo podemos contrastar aquí de vuelta, este concepto. Vean el caso de modelo lineal múltiple, que es y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 x1, etcétera. Y en el modelo generalizado, ven que se agrega una función link o enlace, que es una modificación que se le va a hacer a la variable y, a la variable dependiente. Entonces, este es el modelo lineal generalizado. Podría ser que la variable que se realice o esta modificación que se realice cambie la naturaleza y el comportamiento. Entonces, aquí es donde vamos a tener diferentes escenarios. Y esos diferentes escenarios nos van a darnos la posibilidad de otros tipos de este componente de enlace, como funciones logarítmicas, funciones logísticas, este, y que nos va a permitir dar, por ejemplo, a las curvas de supervivencia, al análisis de Kaplan-Meier, por ejemplo, o el análisis de modelos de regresión logística. Esto es una representación de eso mismo que les acabo de decir. Ven aquí la y una función link y la parte lineal que se preserva. Y aquí les mencionaba, ¿verdad? Que entonces dependiendo del tipo de función link que se utilice, entonces se pueden tener la regresión logística y hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, la regresión de Poisson, un modelo gamma, ¿verdad? Otras de otra naturaleza. Y estas van a tener como característica que, como se está modificando la variable y, entonces, de que la asociación lineal tiene que ver con la función modificada. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos por aquí. Y bueno, la forma de compararlos, ¿verdad? Por ejemplo, em, nosotros antes mencionaba, yo les mencionaba que lo que se hace es una comparación tipo ANOVA. Entonces, en estos tipos de modelos se aplican otros estadísticos. El ANOVA era para los modelos lineales generales, es decir, que cumplen una distribución normal. Pero en el caso de que no sea una distribución normal, se pueden aplicar pruebas estadísticas como una chi cuadrado o una otra prueba que se llama la prueba F. ¿Verdad? F de Fisher. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hay una forma de obtener un valor P, ¿verdad? Finalmente, y que no es una ANOVA, ¿verdad? Es otro tipo de prueba, pero que al fin y al cabo lo vamos a ver reflejado como un valor P. Y la forma de comparar los modelos es a partir de un parámetro que es estimado, que se llama la devianza. Esta devianza lo que nos va a hacer es, bueno, generar como una diferencia de residuos, por decirlo así, una forma de estudiar los errores, y es la que nos va a permitir comparar el desempeño de los modelos. Esto lo voy a pasar. Y entonces tal vez este es el cuadrito tal vez más importante que compara los dos métodos. Cuando llamamos un método lineal, modelo lineal, se refiere a un modelo lineal general. Ven aquí, por ejemplo, se utiliza la bondad de ajuste, le mencionamos el R cuadrado, y en el caso del modelo lineal generalizado, es la devianza. Y podemos hacer la comparación justamente con diferentes criterios para definir si los parámetros o no están cumpliendo con un modelo de buen desempeño. Les mencionaba que hay unas distribuciones, ¿verdad? Que por ejemplo, puede ser una distribución de Poisson para datos que se distribuyan, por ejemplo, de forma no normal y que sean de este tipo. Entonces se pueden aplicar, por ejemplo, la función logarítmica, que sería la función de link, en este caso la logarítmica. Entonces, ese es un ejemplo. También se aplica este tipo de modelos lineales generalizados para el análisis de sobrevivencia, como las curvas Kaplan-Meier.
em, que hay diferentes formas, ¿verdad? De cuáles son las funciones que se modelan, o inclusive la regresión logística, que en este caso es una curva sigmoidal, que lo que trata de explicar son fenómenos cuya variable y se puede codificar como 0, 1, es decir, presencia, ausencia, positivo, negativo, creció, no creció, ¿verdad? Entonces se pueden utilizar modelos de este tipo que también están justificados en modelos lineales generalizados. Aquí la función link es más compleja, que es una que se llama eh, o que tiene esta forma, ¿verdad? Que es un log vea cómo se modifica el valor y. Son, digamos, versiones diferentes de los parámetros, pero que al fin y al cabo se van a incorporar dentro de este grupo de métodos. Y esta imagen que les estoy poniendo aquí es una de análisis multivariante y en realidad es para ponerles en perspectiva de que estos modelos que les acabo de explicar, los modelos lineales generales y generalizados, son de los más comunes, pero no los únicos. Y uno puede estudiar, por ejemplo, qué pasa si tiene más de dos variables dependientes, ¿verdad? Más de dos valores y, entonces tienen, por ejemplo, los MANOVAs, que ese sería el caso. Si es solo uno, como el que les expliqué, sería un caso de regresión lineal y regresión múltiple y lineal múltiple. Pero existen otras modificaciones, por ejemplo, como la regresión logística, el análisis discriminante, y otros casos, ¿verdad? Donde hay diferentes alternativas. Y esto mismo, ¿verdad? Esta tablita lo que muestra es también esa gran variedad. Entonces, por ejemplo, em, algunas de ellas inclusive podrían ser que sean combinaciones o actualizaciones de otras. Por ejemplo, vean, aquí está la NOVA presentado como un posible modelo, que les decía que la NOVA como tal se considera un modelo estadístico que que puede ser utilizado para representar asociaciones entre las variables. Y ya para terminar, les quería comentar que un estudio más o menos reciente nosotros aplicamos este tipo de modelos para estudiar asociaciones en países de Latinoamérica. Bueno, tenemos como unos análisis más de tipo de bioinformática y de ensamblaje de genomas y demás de SARS-CoV-2, pero tuvimos una parte de modelos lineales en el cual analizamos 94 indicadores para países de Latinoamérica y tratar de ver si se correlacionaban entre sí en función del número de pruebas COVID, el número de casos infectados y el número de casos de secuenciaciones de genomas, ¿verdad? Entonces aplicamos modelos lineales generalizados entre los indicadores y determinamos cuáles tenían alguna asociación. Esto fue una continuación de un primer trabajo que habíamos realizado con 32 investigadores de Latinoamérica, ¿verdad? De varios países. Y luego lo que hicimos fue evaluar em, en una segunda etapa em, estos parámetros. Entonces, por ejemplo, veíamos cómo la temperatura ambiental se relacionaba negativamente, por ejemplo, con el número de casos, el índice de desarrollo humano con el número de muertes positivamente correlacionados. Correlaciones no eran muy fuertes, ¿verdad? Pero tampoco eran despreciables. Entonces, ya nosotros tratamos de darle una explicación, ¿verdad? Por ejemplo, el número de pruebas COVID realizado por millón de habitantes, relacionada, por ejemplo, con la mortalidad antes de los 40 años de forma negativa, ¿verdad? Entonces, uno podría dar una interpretación, por ejemplo, de que a menor temperatura, las condiciones de propagación del virus se afectan o no, ¿verdad? O la gente va a hacerse pruebas o no, ¿verdad? Y demás. Entonces, si tienen interés en conocer un poquito más, pues les invito ahí, les puse el link del artículo respectivo. Y les mencionaba que eso en realidad lo unimos también con información más de genética, ¿verdad? De comparación de genomas para ver la distribución en diferentes países de Latinoamérica de SARS-CoV-2.